Listo. Entonces, ahora que hemos hablado de... El primer paso era expresar una matriz, tratar de expresar una matriz de forma más sencilla. Y eso, bueno, nos llevó a definir esto del cambio de base, la semejanza de matrices y todo esto. Ok, entonces ahora vamos a empezar ahora sí con la parte fuerte bueno, la primera parte fuerte de la teoría espectral. Y bueno, tal vez trataremos de contestar por qué se le llama espectral más adelante, pero bueno. Entonces, la primera parte son los espacios invariantes. Que guarda relación con lo que estamos hablando hace un momento, que yo tenía la transformación, y claro, la transformación, la imagen del plano, de cualquier punto del plano, yo lo muevo en el punto y siempre va a caer dentro del plano. Entonces esto nos lleva a definir, pues bueno, sea T un operador lineal en B y U un subespacio. Un subespacio de B. Entonces, diremos que U es T invariante. U es T invariante si la imagen de U está contenida en U. ¿Ok? Entonces, pues bueno, fácil. Ejemplos de cualquier transformación. Entonces vamos a tener que los siguientes espacios son invariantes. Son invariantes. Primero, el espacio trivial, el subespacio trivial. El otro subespacio trivial, pero el más grande, es B. B es invariante porque T de B está contenido en B. La imagen del cero está en cero. El núcleo de T, y bueno, son T invariantes, ¿no? El núcleo es invariante porque la imagen del núcleo, ¿a qué es igual eso? Son todos los elementos que dan cero, ¿no? Entonces es el espacio trivial. Y claro, esto está contenido en el núcleo. Entonces es un espacio invariante. Y bueno, finalmente la imagen de T también es un espacio invariante porque la imagen de la imagen está contenida en la imagen. Ok. Entonces esto vale para cualquier transformación. Y ahora vamos a concentrarnos en un ejemplo similar al primero. Entonces vamos a considerar T de R3 dada por T de X1, X2 y X3 igual a menos X2, X1, menos 2X3. Esta transformación, bueno, la podemos expresar de forma matricial con respecto a la base canónica. Y ajá, es una matriz parecida a la que estábamos hablando al inicio. Y bueno, la pregunta es, ¿qué otros espacios T invariantes tienen? Ok,
Es decir, ya sabemos que tiene estos 4 espacios invariantes. Y algunas veces van a ser iguales. O sea, el 0 va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. Cuando T es un isomorfismo, por ejemplo, mejor dicho, cuando T es un isomorfismo, este de aquí es igual a este de acá. Y el núcleo va a ser igual al 0 cuando es un isomorfismo. Entonces, trivial, espero que lo vean. Si no, pues vayan a repasar. Ok, entonces, ¿cuántos espacios T invariantes tiene? ¿Qué otros espacios T invariantes tiene? Bueno, pues agarremos cualquier vector, ¿no? Pues si yo tomo E1, la transformada de E1 es menos E2. No, perdón, la transformada de E1 es E2. Ah, y vean que la transformada de E2 es igual a menos E1. Y ahí, si yo sigo repitiendo esto, pues voy a tener que cualquier vector de la forma alfa 1 E1 más alfa 2 E2 va a ser igual a menos alfa 2 E2 más alfa 1 E1. Perdón, al revés. Menos alfa 2 E1 más alfa 1 E2. Entonces, el espacio invariante, el espacio, llamémoslo U, al generado por E1, E2, es T invariante. ¿Por qué? Por la línea que está aquí. Si yo tomo un vector en el generado, esto pertenece al generado. Claro, en este caso es igual, pero está contenido en el generado. Y ahora, por otra parte, pues bueno, veamos qué pasa con T de 3. Es igual a menos E2. Perdón, menos E3. Entonces, el espacio generado por E3, menos 2E3, perdón, también es T invariante. Ok, entonces un ejemplo muy sencillo, muy bonito. Y aquí vamos a extraer unos conceptos importantes. ¿Por qué? Dense cuenta que U, claro, es el generado de 1 de 2, pero E2 es la transformada de 1. Observe que U2 es el generado por E1 y la transformada de E1. Se va a llevar un nombre muy importante en un momento. Y el segundo, bueno, que dense cuenta que cualquier X en el generado de E3 implica, si X está aquí, entonces la transformada de X es igual a menos 2X. Entonces, otra cosa importantísima, ¿no? Entonces, vamos a extrapolar la primera definición, que son los valores propios. Sea B en B no nulo. Y bueno, pues T un operador lineal, ¿no? T que sea un operador lineal. Diremos que B es un vector propio, es un vector propio, vector propio de T si el generado por B es T invariante. Esta definición no es la común, pero es equivalente. Es la que, bueno, la que está en el libro, digamos, el libro guía de Sheldon Atzler. Esto es equivalente. Equivalentemente, B es un vector propio
un vector propio de T si y solo si existe un señor lambda en el campo tal que la transformada de B es igual a lambda B. ¿Por qué es equivalente? Bueno, si esto es igual a esto, pues el espacio G de B está invariante. Y si el espacio es invariante, pues si yo tomo B, le aplico la transformación de B tiene que quedar en el generado. Y si es un elemento del generado, es un múltiplo de B. Y ya está, la equivalencia. Claro, pero es, digamos, es un poquito más natural bueno, definirlo así y ver la equivalencia con la otra definición. Ok, entonces vamos a volver al ejemplo anterior. ¿No? Vamos a volver al ejemplo anterior. Entonces digamos que, ejemplo, vamos a volver a la transformación de R3. Sí, tiene más historia que el espacio. Vamos de T de R3 a R3. Dada por la matriz. Volvamos a hablar de matrices. Dada por la matriz. De hace un rato. 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 2. Entonces, sabemos, aquí no es el ejemplo todavía, sabemos que E3 es un vector propio. Ok, entonces la pregunta es, ¿existe otro? ¿Existe otro? Y con otro me refiero fuera del generado de E3. ¿Verdad? Porque, o sea, si pertenece al generado, pues es trivial, ¿no? O sea, es un múltiplo, ¿no? Entonces quiero encontrar otro señor, ver si es un vector propio de él. Se las dejo ahí. Cuéntenme, ¿cómo resolvemos esto? Es decir, tenemos esta matriz, conocemos un vector propio, pero queremos saber si hay otro. Un sistema, ¿no? Ok, entonces vamos a poner aquí solución. Entonces, que B sea un vector propio, significa que T de B es igual a lambda B para algún lambda en los reales. Estamos hablando, vamos de R a R. Ok. Ok, pero esto es equivalente a decir que bueno, yo lo puedo ver como T de B aplicado a lambda, 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 la matriz de identidad multiplicada por lambda. Ok, pero esto entonces va a ser equivalente a resolver el sistema homogéneo T menos lambda I de B igualado a 0. Esta forma es muy importante, ya mismo la vamos a discutir más. Bueno, pero esto es equivalente a decir que menos lambda, menos 1, 0, 1, lambda 0, 0, 0, menos 2 menos lambda, multiplicado por el vector B1, B2 y B3, es igual al vector 0. Y ahora si se dan cuenta, volvimos al mundo inicial. Nosotros comenzamos estudiando sistemas de ecuaciones lineales. Y hemos llegado a un sistema de ecuaciones lineales. Ok, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues aplicando el método conocido, pues yo puedo poner esto así. Perdón, puedo extender la matriz. Y bueno, pues voy a multiplicar lambda en sol. Voy a multiplicar lambda por la segunda columna para que me quede
menos lambda menos 1, 0, lambda, lambda al cuadrado, 0, y abajo me queda 0, 0, menos 2 menos lambda, 0, 0, 0. Entonces, ahora sumo la fila 1 a la fila 2 y me va a quedar de forma reducida. Me queda lambda menos 1, 0. 0, lambda al cuadrado, perdón, esto es menos lambda. Menos lambda al cuadrado menos 1. Sí, porque aquí me olvidé el... Perdón. Menos lambda. Ok. Menos lambda al cuadrado menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 2, menos lambda. Y ahora llegamos a esta forma. La forma reducida por filas escalonadas. Y ahora pues esto es equivalente a decir que menos 2 menos lambda por B3 es igual a 0. Menos lambda al cuadrado más 1, B2 es igual a 0. Y menos lambda B1 menos B2 es igual a 0. Acá. Entonces, el sistema de ecuaciones lo he reducido a esta de acá, o realmente podría haberlo hecho directamente, pues porque yo sé que TDB es esto, y bueno, salía más inmediato, pero digamos que este es el trabajo pesado de hacer, digamos. Lo hice por la forma larga. Ok, entonces, y ahora, ¿qué puedo decir? Note que como estamos en R, esto nunca es 0. Nunca es 0. Entonces yo puedo dividir para lambda al cuadrado más 1 y me va a quedar digamos, B2. B2 es igual a 0. Luego, lambda B1 va a ser igual a 0 también, porque aquí reemplazo este 0 y me queda lambda B1 igual a 0. Entonces, lambda B1 va a ser igual a 0 también. Entonces tenemos dos casos. Pues por un lado, si lambda es igual a 0, pues vamos a tener que menos 2B3 es igual a 0 de 1. Así, B3 es igual a 0. Y hemos llegado a un vector nulo, entonces este caso lo descartamos. O sea, no encontramos un vector propio, porque recuerden que un vector propio tiene que ser no nulo por definición. Porque si no es generado, es trivial. El generado del vector va a ser el trivial. Entonces tiene que ser algo de más dimensión, digamos. O sea, tiene que ser algo que pueda dar de dimensión al generado. Ok. Ahora, por otro lado, si lambda es distinto de 0, vas a tener que, podemos dividir, perdón, ¿qué estoy diciendo? Si lambda es igual a 0, B1 es libre, pero B3 va a ser 0, B2 va a ser 0, y B1 por lo tanto, a ver, no concluí todavía. B2 es 0, B3 es 0. Ah, bueno, pues podría tratar de resolver el sistema nuevamente. Entonces voy a tener que la transformada de B1, 0, 0 tiene que ser 0, porque lambda por 0 es 0. Pero esto, la transformada de B1 va a ser, pero de B1, 0, 0 es 0, B1, 0. Es igual a 0, 0, 0. Y esto me lleva a que B1 también es el 0. Ok, entonces si lambda es distinto de 0,
pues vamos a tener que B1 es 0. Y ahí, por otro lado, por lo que menos 2 menos lambda B3 igual a 0. Entonces, vamos a tener que, o esto es 0, pero si B3 es 0, note que B3 es distinto de 0, porque si no llegamos otra vez al vector nulo. Entonces, si B3 es distinto de 0, vamos a tener que lambda tiene que ser igual a menos 2. Y bueno, el único vector que es el único vector que tiene este señor asociado es, bueno, es el generado de B3. Entonces, los únicos vectores propios están en el generado por E3. Y bueno, es algo interesante, ¿no? Porque en teoría tiene un solo, o digamos, tiene un solo vector propio y los múltiplos. ¿Okay? Fuera del generado de E3 no hay vectores propios a esta transformación en R3. Porque si ustedes analizan el caso, que bueno, este ejemplo supongo que para todos ya tiene que ser muy conocido, ¿no? Ahora, si T la vemos de C3 a C3, dada por la transformación de Z1, Z2 y Z3, es igual a Z2 menos Z2, Z1, Z3. Entonces, encuentre... bueno, voy a definir algo que se me pasó por alto definir al comienzo, ¿no? Y por eso lo evité decirlo hace un momento. Definición. Entonces, diremos que lambda es un valor propio de T si existe un vector no nulo tal que lambda por B es igual a T de B. Bueno, al revés. T de B es igual a lambda por B. Entonces, aquí se encuentran todos los valores propios. ¿Recuerdan quién es el que da el problema? ¿No? El que da el problema aquí era lambda al cuadrado más 1. Entonces, los valores propios, la solución, el spoiler, los valores propios son i menos i y menos 2. Y bueno, ahí le corresponde el valor, el vector propio, perdón, 1 menos i 0. A menos i le corresponde el vector 1 y 0. Y al vector menos 2 le corresponde 0, 0, 1. Y ahora, note que si llamo esto U1, U2, y esto lo llamo U3, note que la representación matricial de 3 con respecto a esta base, llamamos la base prima, es igual a i menos i y menos 2. Entonces, este es el primer acercamiento a la diagonalización. Hemos encontrado una representación matricial, aunque la matriz ya era hermosa, la matriz ya era chévere. No le puse acá. No le puse.
Bueno, la matriz de este operador ya es bonito porque tiene muchos ceros y solo tiene un elemento distinto de cero por columna y por fila. Entonces, hemos llegado a algo mejor todavía, que solo tiene elementos en la diagonal. Entonces, bueno, esto es lo que define la diagonalización. Un operador es diagonalizable si tiene una representación matricial con una matriz diagonal. Pero bueno, todavía no vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar de la siguiente proposición, que son condiciones para saber si un vector, perdón, si un escalar es un valor propio. Entonces, sea B de dimensión finita, aquí es importante que sea dimensión finita, sea B de dimensión finita, T un operador y lambda un escalar. Las siguientes proposiciones son equivalentes. Los siguientes enunciados son equivalentes. Entonces, lambda es un valor propio T. T menos lambda I no es inyectivo. Y si no es inyectivo, no va a ser sobreyectivo. Y si no es sobreyectivo, peor va a ser. No es biyectivo. Las equivalencias aquí son básicamente el teorema de la dimensión. Perdón. Y la equivalencia acá es que, bueno, si T es un valor propio, pues T menos lambda I, este sistema tiene una solución con B distinto de cero. Y eso significa que hay un vector en el núcleo T menos lambda I, tal que B no es cero. Y eso es inyectivo, porque una función, una transformación lineal, perdón, es inyectiva si solamente si el núcleo solamente está el cero. Y aquí estoy encontrando que hay un vector distinto de cero, pues entonces hay un valor propio. Y si tengo un valor propio, perdón, y si no es inyectivo, T menos lambda I, pues existe un vector que no es cero en el núcleo. Ese es un vector que no es cero en el núcleo, pues despejo y encuentro que hay una solución a este sistema. Es decir, que hay un vector B que es, perdón, hay un valor propio. Lambda es un valor propio, con vector asociado B. Entonces es bastante trivial por las cosas que ya conocemos, ¿no? Y bueno, pues una proposición inmediata de esto es que sea T. Entonces T es invertible si y solo si el cero no es un valor propio de T. Sí, sí. Y esto seguramente ustedes sabían con la demostración del determinante o la esta o alguna cosa rara, pero es inmediato. ¿Por qué? Porque si
si 0 es un valor propio, t menos 0 y, o sea, t no es inyectivo. Y si no es inyectivo, bueno, perdón. Si 0 es un valor propio, t no es inyectivo. Y si no es inyectivo, no va a ser invertible. Y por otro lado, si es invertible, entonces t menos c, t es inyectiva. A ver, vamos a escribirlo. Entonces, por un lado, si t es invertible, t menos 0i, que es igual a t, es inyectiva. Y como es inyectiva, pues 0 no es un valor propio. Ahora, por contra recíproco, si t no es invertible, o si t no es un valor, bueno, si t no es invertible, quiere decir que t no es inyectiva. Y si t no es inyectiva, pues t menos 0 y no es inyectiva. Entonces luego, 0 es un valor propio. Entonces probamos que esto implica esto y no esto implica esto también. Entonces hemos probado la equivalencia. T es invertible si solo si 0 no es un valor propio de T. Un resultado muy bacán. Y bueno, claro, B tiene que ser de... Tiene que ser de dimensión infinita. No lo sé. Puede ser. Sí, tiene que ser de dimensión finita porque aquí yo dije, si no es invertible, no es inyectiva. Porque puede ser, no puede ser sobreyectiva. O sea, puede ser que lo que falle es la sobreyectividad, no la inyectividad. Pero sabemos que son equivalentes porque estamos en dimensión infinita. Entonces, claro, tal vez vale la pena aclarar aquí que B es de dimensión finita. Porque claro, el operador derivada, por ejemplo, el operador X, o sea, a un polinomio o a una función le multiplicas X, bueno, un polinomio le multiplicas X, ese operador lineal es invertible. Sí es invertible, pero no tiene valores propios. Entonces, 0 no es un valor propio. Nunca, 0 no es un valor propio y sin embargo el operador sí es invertible. No sé si, bueno, voy a escribirlo para ver si me sigue y a ver si estoy equivocado, ¿no? Si no me corrigen. Entonces, un ejemplo donde no pasa esto. Entonces, por ejemplo, el operador T, digámosle en el espacio de polinomios, con coeficientes reales, no importa, en realidad en un campo. Bueno, dado por T de P sea igual a X por P de X. ¿Es invertible eso? Sí, porque tú a cualquier polinomio no es invertible. A la imagen, digámosle a la imagen, es invertible. O sea, esto es los polinomios con coeficiente A0 igual a 0. Ahí, si lo restringimos aquí, es invertible a la imagen. Ok. O básicamente es un operador inyectivo, ¿no? Pero bueno, este operador tiene valores propios. Existe un polinomio que sea igual lambda p. No, ¿verdad? Porque si p tiene grado n,
de P tiene grado n más 1. Entonces es imposible que un vector, perdón, que al escalarle un polinomio se convierta en grado n más 1. ¿Sí me sigue? Entonces, este polinomio no, perdón, este operador no tiene valores propios. T no tiene valores propios. No tiene valores propios. Es decir, 0, es decir, 0, o digamos el lambda igual a 0, no es un valor propio. Espera, ¿qué estoy diciendo? Eso no es lo que quería probar. Ah, no, pues sí. Oh. No es un valor propio y T sí es invertible. Ah, pero si yo le quito la restricción, no es invertible. Ah, bacán, ya tenemos el contrario. O sea, si lo restringo a su imagen, sí es invertible, pero T no es invertible. Porque ¿quiénes son los que dan problemas? Los que dan problemas son los polinomios constantes. Por ejemplo, si yo tomo, digamos, y igual a A0, un A0 distinto de 0, entonces no hay un polinomio, no existe P en Rx, bueno, llevamos y de x, le cambié acá, no, a Rx. No existe polinomio que al multiplicarlo P por P de x sea igual a 0, ¿verdad? Entonces, T no es invertible porque hay polinomios que no llegan, o sea, no es sobre, la transformación no es sobre, y lambda, 0, y lambda igual a 0 no es un valor propio. Entonces, aquí está fallando este caso. T es invertible sí, solamente sí. Es invertible sí y solamente sí 0 es un valor propio cuando ves de dimensión finita. Acá. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Pues entonces. ¿Qué pasó con lo de dimensión finita? O sea, B tiene que ser dimensión finita para que este teorema funcione. Que T es invertible, sí, y solo sí, 0 no es un valor propio de T. Para poder utilizar esta proposición, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque aquí yo tengo este contraejemplo de un operador en espacios de dimensión infinita dado por T de P igual a X por P de X. ¿Okay? Vemos que no tiene valor propio porque es imposible que exista un polinomio de grado n que al multiplicarlo por X se quede con grado n. ¿Por qué? Porque va a ser n más 1. Entonces T no tiene valores propios, es imposible que tenga valores propios. Y en particular, 0 no es un valor propio. Pero T no es invertible. ¿Qué es lo que falla? T no es sobre. Entonces, tal vez lo inmediato, lo que sí podríamos concluir es que T es inyectivo, sí y solo sí. Digamos que lema. Y esto sí es para cualquier espacio de cualquier dimensión, ¿no? O sea, si T es un operador lineal en B, T es inyectivo, sí y solo sí. 0 no es un valor propio.
Porque si cero es un valor propio, el núcleo es distinto del espacio trivial. Si el núcleo es distinto del espacio trivial, no es inyectivo. Ah, ahí está la contestación. Y si es inyectivo, pues el núcleo es el espacio trivial. Y si el espacio trivial, pero y si el núcleo es el espacio trivial, entonces el núcleo de t menos 0 es el espacio trivial, es decir, 0 no es un valor propio. Entonces esto sí funciona. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Y los espectros? ¿Los fantasmas dónde están? Estoy pensando si continuar o si lo dejamos hasta aquí. Porque lo siguiente es la existencia de valores propios. Creo que eso sí podemos completar ahora. ¿Okay? Entonces vamos a hablar sobre qué pasaba con el operador derivado. Que ese operador no es invertible porque no es inyectivo. Pues, bueno, podemos analizar ese ejemplo, ¿no? Bueno, porque hay operador, perdón, si yo tomo R de X a R de X, el operador derivada, pues D de P igual a P', vamos a poner solamente P', entonces este operador no es inyectivo, porque bueno, sabemos que si P' es igual a Q', entonces P menos Q es una constante. O sea, no van a ser iguales necesariamente. Entonces, D no es inyectivo. Y bueno, o sea, este no era, digamos, no era el ejemplo que quería dar. Porque bueno, sabemos que cualquier constante, si P es igual a, si P de X, si P de X es igual a una constante a 0, la derivada de P es igual a 0. Y bueno, 0 es igual a 0 veces P. Ajá, entonces si hay un valor propio. De hecho, el único valor propio de esta matriz es 0. Es el 0. Perdón, de esta transformación. De hecho, podemos ver al operador derivada como 0, pero como una matriz. Recuerden que nosotros definimos C0, bueno, en realidad es 0, 0, pero nosotros solo le llamamos C0, que son las funciones eventualmente 0. Que o sea, eventualmente todos los términos de la sucesión son 0. Entonces podemos ver que esto es isomorfo a R de X. Los polinomios son eventualmente 0. En algún momento para. Porque si no estamos hablando de series de potencia. Bueno, entonces yo le puedo dar a la matriz de representación de D, pues nosotros sabemos que es una matriz infinita, y esto es con la base canónica. Entonces, la transformada de A0 es 0. Entonces vamos a tener aquí 0, 0, 0, 0. Entonces la primera columna son todos ceros. La siguiente, pues si yo hablo de la derivada de x, es 1. En general, la derivada de x a la n es igual a n x a la n menos 1. Es decir, es un elemento del anterior. Bueno, vamos a tener entonces, eh, vamos a tener aquí 1, 0, 0, 0. Vamos a tener aquí 0, 2, 0, 0. Luego 0, 0, 3, 0.
0,0004. Y entonces esa es la representación matricial de nuestro amigo. De nuestro amigo. Ajá. ¿El qué? Ah, el operador derivado, perdón. La representación matricial del operador derivado como una matriz infinita, aunque no lo hemos tocado aún. Pero bueno, básicamente es un operador lineal en R a la n, a R a la omega, a R a la omega. ¿Ok? Bueno, y esto de hecho tiene una forma particular, es la llamada forma de Jordan. Si yo esto lo restringo, el operador derivada, lo restringo, por ejemplo, a los polinomios de grado 3. Digamos, no sé cómo escribirlo, digamos así, polinomios de grado 3, pues la representación matricial va a ser algo como esto. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Ajá. Entonces, dense cuenta que esta matriz, bueno, no es diagonal, tampoco es diagonalizable que no existe una base o no existe una representación matricial de forma diagonal, que es lo que hicimos hace un momento. Bueno, sí, vimos el ejemplo. Pero esto tiene una forma que lo llamamos la forma de Jordan, que la vamos a hablar luego. Que básicamente solamente tenemos elementos posiblemente aquí y en la diagonal de arriba. Y bueno, estas matrices son nilpotentes o alguna cosa así extraña que vamos a definir con su debido tiempo. Y bueno, dense cuenta que esta matriz, el único valor propio es 0 y su único vector propio asociado es una constante, el polinomio constante. O sea, los múltiplos del polinomio constante. Entonces, este operador no es invertible, no es analizable, es horrible, ¿no? Ok. Entonces, no sé si quedó claro el ejemplo, más o menos. De no es inyectivo y de paso 0 es un valor propio. Bueno. Entonces, para terminar el día de hoy, para afirmar que existen estas cosas, esto va a ser esencial, la existencia de valores propios. Entonces, vamos a definir si sea T un operador lineal de B, vamos a definir las potencias de T a la N, vamos a definirlo como la identidad. El operador integral, sí es un operador lineal, dependiendo de cómo lo definas. ¿No? La integral indefinida, tienes que restringir la clase de equivalencia por las constantes. Y bueno, el operador integral, la integral definida no es, bueno, sí es una transformación lineal, pero digamos que es un funcional. Evaluar esa integral, bueno, es un funcional lineal. Ok, y todo es un n natural. Entonces, vamos a definir esto cuando n es igual a 0, y vamos a definirlo como la composición de n, perdón, de t compuesto con n a la menos 1, cuando n es mayor que 0. Es decir, que t a la n es igual a t con t con t así n veces. O sea, estamos formalizando el hecho de componer a t con n veces. Y bueno, así, si A es una matriz,
voy a ponerle M por M. Entonces, A a la N es la composición, pero la composición de matrices es el producto de matrices. ¿Ok? Y bueno, es un buen ejercicio que prueben que T a la N compuesto con T a la M es igual a T a la N más M, y T a la N elevado a la M es igual a T a la N por M, que es básicamente las propiedades de la potenciación, ¿no? Ok, y bueno, pues ¿para qué hacemos esto? Porque vamos a definir lo siguiente. Exactamente. Entonces, definición, vamos a tomar sea P un polinomio con coeficientes en el campo K, y sea B un espacio vectorial, voy a poner espacio vectorial sobre K, y T que sea un operador lineal en B. Entonces, si P de X es igual a A0 más A1X hasta acá, se define P de T como esta cosa de aquí. Es decir, evaluar un operador en un polinomio con coeficientes en el campo es reemplazar la X por T, reemplazar la X por T. Y bueno, el término constante pues se convierte en la identidad, ¿no? A el constante por la identidad. Y entonces aquí tenemos unas propiedades importantes que se las voy a dejar a ustedes de tarea. Que P por Q evaluado en T es igual a P evaluado en T por, ya, ahora sí, ya voy a fantasma, a Q por T. Y pues P de T por Q de T es igual a Q de T por P de T. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me dio la gana de evaluar una matriz en un polinomio? Por lo siguiente, pues. O sea, dense cuenta que si yo factorizo un polinomio, P, digámoslo en AN, X menos lambda 1, X menos lambda 2, X menos lambda N. Porque sabemos por el teorema fundamental del álgebra que se puede factorizar de esta manera sobre C. Entonces, si P de T es el operador cero, ¿verdad? Significa que uno de estos sujetos, T menos lambda 1 i, T menos lambda 2 en i, T menos lambda n por i, es igual a 0. Es decir, que en cualquier lugar que yo evalúe, esto me va a dar 0. Significa que el núcleo no es el espacio trivial. Y si el núcleo no es el espacio trivial, pues al menos uno de ellos, al menos uno, no es inyectivo. Porque si todos fueran inyectivos, pues esto nunca fuese 0. ¿Por qué? Porque si yo evalúo cualquier cosa, si es inyectivo, nunca lo manda al 0, 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 entonces nunca lo manda al 0. A menos que AN sea 0, pero porque es un polinomio, pues hace AN no es 0. Es decir, existe un lambda j tal que T menos lambda j no es inyectivo. Y si no es inyectivo, pues
es equivalente a decir que existe un lambda j en el campo tal que existe un valor propio. Existe un valor propio. Así que hay muchas formas de hacer esto. Podemos mostrar que existe un polinomio que haga cero en la matriz. Vamos a hacer esto. En las notas hay otra demostración, pero digamos como que esto es la motivación de por qué definimos la potencia de matrices y evaluar un polinomio en una matriz. Por esto. Porque si factorizo el polinomio y el polinomio hace cero a la matriz, entonces existe un valor propio. Ok, entonces vamos a probar que existe lema. Esto es para cualquier campo. Existe un polinomio tal que P de t es igual a 0. Y vamos a ver, la prueba es sencilla. Prueba. Pues note que la identidad con t al cuadrado, esta es la prueba clásica, digamos, con t a la n más 1, pero en t al cuadrado, esto en donde vive es un subconjunto de L de B. Entonces, hay dos opciones. Primero, si hay elementos repetidos, entonces, digamos, existen IJ o hay, no quiero poner IJ, no importa, IJ naturales tales que T a la I es igual a T a la J. ¿Me siguen? T a la I es igual a T a la J, ¿por qué? Porque estoy diciendo que hay elementos repetidos. Y en otras palabras, digamos que sin pérdida que J es mayor que I. Entonces hacemos P de X igual a X a la J menos X a la I. Y así P de T es igual a T a la J P de T es igual a T a la J menos T a la I. Y bueno, es como estos son iguales, pues esto es igual al operador 0. Entonces encontré un polinomio de la matriz hace 0. Bueno, pues si no hay repetidos, entonces lo que voy a decir es importante. Hay n al cuadrado más 1 elementos. ¿En dónde? En i, t al cuadrado, hasta t a la n al cuadrado. Y sabemos que la dimensión de B, bueno, llamemos, ok, no escribí todo, pero sea B de dimensión n, sea la dimensión de B es igual a n, obviamente porque infinito, y t un operador lineal. Entonces existe un, ya, ok. Entonces sabemos que la dimensión del espacio de operadores es igual a n al cuadrado, porque es el producto, vamos a explicarlo, ya que la dimensión de esto
es igual al producto de las dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un conjunto de operadores, un conjunto de operadores. Hay n al cuadrado más 1 operadores, pero yo sé que hay n al cuadrado operadores linealmente independientes. Esto quiere decir que este sujeto es linealmente dependiente. No puedo tener más vectores linealmente independientes que la dimensión del espacio. O sea, tengo dimensión n al cuadrado y tengo n al cuadrado más 1, pues son linealmente dependientes. Y así, pues, existen escalares de tal forma que esto es igual al vector cero de los operadores. ¿Okay? Y bueno, pues puede ser que alguno de estos sujetos sea cero y tenemos que ir reduciéndolo, pero simplemente es un polinomio. Es un polinomio que solito se va a reducir. Hagamos P de X igual a 0 más A1X hasta A sub N X, A sub N cuadrado X a la N al cuadrado. Okay. Y así, a pesar de que no esté sin los ceros finales, P igual va a ser un polinomio. O sea, la forma de expresarse es menor, ¿no? Bueno, en fin. O sea, dependiendo de la combinación, ¿no? Porque no hay una, hay infinitas combinaciones lineales posibles. Bueno, así, y bueno, no todos, digamos, existen A sub J, no todos ceros. Y así P de T es igual a 0. Y ya está. Hemos encontrado que toda matriz tiene un polinomio que la anula. Entonces, si ese polinomio tiene un 0, si ese polinomio tiene un 0, entonces la matriz, o bueno, toda matriz, todo operador tiene un polinomio que lo anula. Si ese polinomio tiene un 0, entonces P tiene T tiene un vector propio. Entonces, corolario, pues sea B de dimensión finita y vamos a escribir, sea B un espacio vectorial de dimensión finita sobre los números complejos. ¿Por qué? Porque sabemos que en los números complejos todo polinomio tiene un cero. Eso es lo importante. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión sobre C, entonces, y sea T un operador lineal. Entonces, T tiene un valor propio. ¿Por qué? ¿Quién es lo necesario? Esto de acá. Que si P de T es igual a 0 y yo puedo factorizar el polinomio, si puedo factorizar el polinomio en términos así, lineales, bueno, de grado 1, en términos de grado 1, pues voy a encontrar un valor propio. Entonces, el primer paso, darnos cuenta de eso. Segundo paso, ver que toda matriz tiene un polinomio que lo anula. Y si es sobre C, pues ese polinomio tiene un 0. Y si el polinomio tiene un 0, pues tiene
el operador tiene un valor propio. Y ya está. Hay una demostración distinta, pero es similar, que igual es bacán, se los recomiendo que la lean, que es la que está en el libro de Axler, y es la que está en las notas también. Pero digamos que esta demostración de aquí es la tradicional, de encontrar un valor propio. Bueno, no tan tradicional, porque la mayoría lo hace con determinantes, y los determinantes son cosas espantosas que no queremos tocar todavía. Así que, bueno, antes de terminar, vamos a enunciar un lema que tampoco va a estar demostrado, se lo vamos a dejar de tarea. Sea T un operador lineal, y vamos a suponer hasta lambda n, m, distintos valores de T con respectivos B1 hasta Bm vectores propios. Entonces, lo que se afirma es que este conjunto es linealmente independiente. Y bueno, una consecuencia inmediata es que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito el espectro. Vamos a llamar el espectro de un operador es el conjunto de todos los lambdas tales que voy a poner T menos lambda ahí, no es inyectivo. Es decir que lambda es un vector propio. El espectro de una matriz es el conjunto de valores propios. Este conjunto puede ser vacío en algunos operadores, en algunos casos, ¿no? Entonces, el corolario es que la cantidad de vectores propios es menor o igual que la dimensión del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque supongo que tengo n más 1, o sea, si la dimensión de B es n, si yo tengo n más 1 vectores propios, pues estoy diciendo que hay n más 1 vectores propios. Y eso es imposible. Porque no es posible que tenga n más 1 vectores propios, n más 1 vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión n. Entonces, a lo más hay n vectores propios distintos. Ok. Creo que ahí lo podemos dejar. No hemos definido el espacio propio. Bueno, el espacio propio es fácil de definir. El espacio propio de esto es el núcleo, bueno, el kernel de definición, es el núcleo de T menos lambda I. Que bueno, estamos hablando de que no es inyectivo, pues si no es inyectivo, pues si lambda es un valor propio, este conjunto es distinto del trivial. El kernel es distinto del trivial. Pero no lo vi necesario definirlo porque no lo hemos usado. El espacio propio del lambda. Con el operador T. Ok, ahora sí, suficiente por el día de hoy. No lo hemos definido, pero lo vamos a usar más luego. Así que, bueno, importante darle un nombre por lo menos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, todo esto fue por esto primero. Todo esto partió de aquí y hasta ahora estamos aquí y vamos bien.
Entonces, no sé si tengo alguna duda, alguna pregunta, si no, nos veremos ya el día jueves. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense. Está bien. Buenas tardes. Vayan a almorzar.